La denunciante va detenida 40 días, una joven a quien quieren transgredir su libertad de expresión y derecho a la educación. La primera mujer en la historia del Ecuador que es sentenciada a 40 días de prisión tras la denuncia por contravención contra el honor presentada por el rector de la Universidad Técnica de Ambato, doctor Galo Naranjo. Sara Velastegui fue ratificada este 22 de octubre del 2018, donde se confirma su sentencia a 40 días de privación de la libertad, y en los próximos días se ejecutará esta sentencia. ¿Dónde está el humanismo de la universidad al quebrantar el derecho a la educación de una estudiante destacada y madre? El Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato se ha empeñado en vetar a la señora Velastegui por 2 años fuera de las aulas. La educación superior es un derecho constitucional. No pueden continuar penalizando la opinión. No basta solo con cambiar la ley de comunicación. Sin duda, el Código Orgánico Integral Penal requiere cambios profundos para tener libertad de expresión. Denuncias verbales y escritas son desoídas por el CES y el CEACES. Se han encargado de archivar, aduciendo que los estudiantes deben realizar las denuncias primero en sus universidades. ¿No es evidente, señores del CES y el CEACES, que los estudiantes son desoídos en sus universidades y viajan horas y horas en transporte público hasta la ciudad de Quito para que ustedes recepten la denuncia? No puede ser que un rector demande a un estudiante por criticarlo en una red social. Doctor Naranjo, sea circunspecto en su accionar. Cargos de autoridad también vienen con fuertes críticas, eso es propio de sus funciones. Y le recuerdo que usted es rector de una universidad. Las universidades deben ser críticas, por eso son universidades. No todos los estudiantes van a estar de acuerdo con su administración. La misma diligencia que ha tenido en acusar penalmente a Sara Velastegui, úsela en pedir a la Contraloría General del Estado una auditoría al manual de procedimientos elaborado por su asesor, el señor Paulo Rodríguez Molina, que tuvo un valor de más de $190,000. Le solicito formalmente me haga llegar este manual tan costoso, que debe ser sin duda una insignia de la Universidad Técnica de Ambato. Mi equipo de trabajo y yo estamos ávidos por leerlo. Toda beca se concede a base de postulaciones y méritos y no se otorga al azar para después pedir a los estudiantes a quienes ustedes otorgaron las becas que devuelvan esos valores o de lo contrario no se gradúan. Les ayudo con la definición de beca. Beca es una ayuda económica procedente de fondos públicos o privados que se concede a una persona para pagar total o parcialmente gastos que supone cursar sus estudios. Este dinero no es reembolsable, ese dinero es de todos los ecuatorianos. El presidente de la República, Lenín Moreno, en varias intervenciones ha dicho: denuncien, denuncien. Si hay algo corrupto dentro de esta administración, siéntanse en la libertad de denunciarlo. Es muy buena la dialéctica. Por favor, aplique en el sistema de justicia de nuestro país. Un llamado al doctor Bisueta. Los denunciantes, doctor, siguen siendo perseguidos. Por favor, evalúe la sentencia dictada contra Sara Velastegui. ¿Qué sucedería si Sara menciona que tiene varias dolencias? Que está con gastritis crónica, afiebrada o con hipertensión. O tal vez puede ser que solicite un arresto domiciliario como en aquel caso famoso en Guayaquil. Le pueden poner un grillete fácilmente removible y después Sara podría aparecer en otro país. Tal vez podría huir a Miami o alguna isla exótica o finalmente terminar dando clases como una catedrática de renombre en algún país de Latinoamérica. Actúa Ecuador ha sido creado para investigar casos que han quedado en la impunidad y han sacudido a nuestro país. No podemos estar impávidos frente a tanta injusticia. Nuestro deber es informar y que usted saque sus propias conclusiones. Actúa Ecuador, serio periodismo investigativo. Damos la bienvenida a Sandy Ábalos. Sandy era una exfuncionaria de la Universidad Técnica de Ambato.
Sandy, cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia en el periodo que estuviste como servidora pública en la UTA. Gracias, Andrea, por venir a la ciudad de Ambato y sobre todo interesarte sobre este tema. Yo como comunicadora me siento muy preocupada de que los medios locales no estén prestando la atención que se necesita en el caso de Sara Velastegui, que es el reportaje que tú estás haciendo. Y yo he sido una de las pocas personas que he decidido hablar y más que respaldar a Sara Velastegui, es el tema de por qué la autoridad no quiere esclarecer los temas que dentro de su derecho ciudadano se está preguntando porque estás manejando recursos públicos. Respondiendo a tu pregunta, yo tengo 2 procesos en la Universidad Técnica de Ambato. El primero en el año 2014, época en la que me solicitan que vaya a reemplazar a un docente que había renunciado. Entonces ya estaba empezado el semestre y requerían una persona que dé las materias de realidad nacional, ética, asesoría de comunicación. Entonces era mi perfil. Con muchísimo gusto accedí, estuve un año en la universidad exactamente. Y justo se venía el proceso de elecciones. Y para esto estaba una persona de decano de la universidad y empecé a sentir un tema de acoso. A lo cual pues yo acudí donde la doctora Adriana Reynoso a mostrarle los mensajes que me mandaba este señor. Y resulta que incluso me hicieron un careo y terminaron diciendo que yo casi malinterpreté las invitaciones a tomar café, el tema de que mi estabilidad en la universidad dependía de él, etcétera, etcétera. Entonces se supone que las invitaciones a tomar café era para ver si estaba contenta trabajando en la universidad y bueno, una serie de cosas. Y ya se dan las elecciones y yo si no me equivoco, fue en el mes de enero del 2015, esta conversación que yo tuve con la doctora Adriana Reynoso y ya venía el cambio de semestre y obviamente no me renovaron el contrato. Salí, yo sentí que fue por el tema de haber denunciado a hasta ese entonces decano, porque luego por temas políticos pasó a ser subdecano. Y cosas de la vida, el nuevo decano que asume las funciones, no había quien se haga cargo del tema de la unidad de planificación de la carrera de comunicación que yo venía haciendo. Entonces, después de que no me renuevan el contrato, 17 días más tarde, me llaman que por favor que regrese porque necesitaba una persona que se haga cargo de la UPE, lo que se denomina. Para esto, en mi primer semestre contratada, no me pagaron. Y tuvimos que hacer una serie de documentos para que luego me paguen con un convenio de pago. Es decir, yo no recibí, en fin. Pese a eso, yo encantada de dar clases. Me gusta y quiero mucho a la UTA porque ahí me formé en mi primera carrera. Esa es la primera parte de Sandy Ábalos en la universidad. Se termina el semestre y como había gente con mucho poder que no quería que esté ahí, dicen no se le renueva el contrato. Perfecto, salí de la universidad, como es la vida, me fui a otra universidad a dar clases y me llama el asesor de comunicación en el 2016 y me dice que presente la carpeta porque necesitan un analista de comunicación. Yo acudo a un llamado de la universidad. Para esto yo había participado en 2 concursos. En un concurso yo fui la del más alto puntaje y se demoraron muchísimo en presentar las pruebas psicométricas y se declara desierto ese concurso. Y en el segundo concurso que yo participo, me gana una persona que su formación es de diseñadora gráfica, no tenía la experiencia que solicitaban, pero venía trabajando en la universidad como secretaria. Cuando tuvieron un poco de problemas, peleas, yo no sé qué, con el asesor de comunicación, el asesor de comunicación terminó diciendo que le había dado las preguntas. Bueno, fue todo un drama que yo en ese entonces yo no sabía que ella no tenía el perfil profesional que se requería para que yo pueda apelar. Desde eso seguí trabajando sin ningún problema. En el año 2017 le agradecen al que era mi director, el asesor de comunicación, y me dejan a mí encargada verbalmente de la unidad de comunicación. Luego de un tiempo, yo trabajaba solo con 3 personas, pasa nuestra unidad a rectorado. Ahí es que conozco a muchas personas que son las que están alrededor del señor rector. Ahí es donde visibilizo a Sara Velastegui. Ahí todavía no la conocía, ahí todavía no teníamos un acercamiento.
Y el tema es que yo no estuve de acuerdo con determinadas acciones que se hacían en contra de ella. El mismo hecho que no le dejaban acudir a las citas que ella solicitaba para hacer sus denuncias, porque las denuncias de Sara Velastegui venían desde el año 2014. Yo las conozco porque yo estaba en la facultad y ella se quejaba de que una docente que no tiene el perfil profesional como te exige la ley, le daba deontología jurídica siendo ella administradora de empresas, o sea, violando totalmente la ley. Incluso esa persona sigue aún en la universidad. Entonces se me empezó a hacer una carga de trabajo, me pusieron como líder del eje de comunicación y yo era analista. Y ya se estaba terminando mi periodo, yo hablo con el rector y le digo que, o sea, yo con esa carga no me avanzo. Entonces me dijo, si usted quiere que le suba el sueldo, no. Entonces dije, muchas gracias, quedamos ahí, porque incluso me disponen que me haga cargo del directorio telefónico de la universidad, entonces es un trabajo de secretaría. Entonces se me empezó a presionar. Incluso sí me preocupaba el ver que una persona que era de talento humano estaba trabajando ahí en la oficina haciendo los procesos que debía entregar la consultoría que hiciera en algún momento Paulo Rodríguez, y empezaron a contratar personas sin concurso. Entonces hubo cosas que a mí ya no me gustaron y por un tema de dignidad renuncié en febrero. Entonces ahora que soy de las pocas personas que me atrevo a hablar frontalmente, pues todos creen que esto es un tema de resentimiento. Y más bien yo no le veo como un resentimiento, sino como una valentía, una frontalidad de decir, yo le quiero a la universidad y hay cosas que ellos deben de reconocer que están mal y que lo único que estamos pidiendo es que se aclaren. El tema de por qué si estamos en un periodo de austeridad y que se dispuso por parte del Ministerio de Trabajo y de la SECOM que si querías hacer contrataciones, que si querías difundir mensajes publicitarios debías tener la autorización de estas dos carteras del Estado. Y eso no se ha hecho. Entonces a la gente le molesta que uno cuestione estas decisiones. Mira, cuando yo estaba encargada del departamento de la unidad de comunicación, porque existe además una dirección de comunicación y cultura, donde si tú revisas quienes están asignados no trabajan en esa oficina. Y entonces en mi época éramos 4 personas, ahora tienes 8 personas, incluida una persona que hace de asesor y que no tiene ni siquiera un título profesional como para ser un asesor de comunicación y cuyo logro es ser amiga de la coordinadora. Entonces son esas cosas las que quizás les molesta, que hemos comentado. No estamos mintiendo, hay temas, tenemos documentos en los cuales se contrata en un grupo de trabajo para revalorizar los equipos de la universidad a un hijo de la que ahora es directora financiera, que también pertenece al grupo de Paulo Rodríguez Molina de Consultemática, que hicieron la consultoría en la universidad por $170,000, si no me equivoco. He ejercido la defensa técnica de la estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, Sara Velastegui, en todas las acciones legales, pero me referiré particularmente a las dos más importantes. En cuanto a la expulsión, vemos que solamente en esta universidad se puede observar que el presidente de los estudiantes pide la expulsión de su compañera estudiante y que todas las autoridades complotadas con el estudiante logran en una primera resolución expulsarla. Se planteó una acción de protección contra esta resolución que fue acogida por cuanto se violó las garantías del debido proceso de Sara Velastegui, y esta resolución de juez tenía que ser ejecutada por el juez de primera instancia, y antes de que pase ello, la universidad vuelve a emitir una segunda expulsión por los mismos hechos. Frente a esto se ha solicitado una aclaración y ampliación de esta expulsión, y hasta el momento no se ha pronunciado el Consejo Universitario. Esperaremos, no obstante a ello, que se pronuncien y plantearemos una nueva acción de protección por cuanto no se acató lo que la Sala Penal de la Corte Provincial del Tungurahua resolvió. Y en cuanto a la acusación particular presentada por el rector de la universidad en contra de su propia estudiante, vemos un abuso del derecho penal. Cuando comparecimos ante los jueces, logramos demostrar la inocencia de Sara Velastegui, pero como dice el adagio popular, tiene razón pero igual va presa. La han sentenciado a 40 días de privación de la libertad contra todo pronóstico jurídico
Vale la pena sostener que estos jueces habrían sido nombrados en la época del doctor Paulo Rodríguez Molina, asesor del rector de la Universidad Técnica de Ambato, y que podríamos estar frente al pago de favores. En definitiva, se puede evidenciar un evidente manejo de la justicia local, me refiero a la provincia del Tungurahua, por quienes ejercen el poder político y el poder académico en la universidad. Se va a esperar el requerimiento que se va a efectuar al presidente de la República para que pueda conceder un indulto. No obstante a ello, he conversado con mi cliente y ella está lista a presentarse para cumplir su condena. Es decir, que en nuestro país se sigue criminalizando la libertad de expresión y ese derecho innato de todo estudiante de cuestionar a sus autoridades. Aquí no ha habido lesión al honor ni a la moralidad del rector ni de ninguna persona. Simplemente ha habido denuncias de corrupción que han tenido como respuesta del formador de profesionales, del rector, una respuesta de carácter penal. Es decir, o te callas o te vas presa. Frente a eso, vamos a seguir ejerciendo esta defensa técnica y lo que queda es denunciar a esta justicia que aún se encuentra secuestrada por funcionarios del correísmo para que no se puedan evidenciar las políticas y los actos de corrupción que se vienen dando dentro de las instituciones de educación superior. Pues hablar del sistema de educación superior en la actualidad es un poco retornar o regresar a ver hacia los 10 años que el correísmo desarrolló su política en el interior de la Universidad Ecuatoriana y en todo lo que ha sido el desarrollo del país. Cuando hablo de desarrollo me refiero a la ejecución política más que al avance como tal dentro de los pueblos del Ecuador. Pero bueno, yo podría decir que en el caso del correísmo lo que hizo fue primero blindarse, edificar y legalizar toda una ley orgánica de educación superior, que fue aprobada en el 2010. Uno de los ideólogos es René Ramírez. Una vez que se aprobó la LOES del 2010, se procedió a violentar principios básicos para la Universidad Ecuatoriana, como es el tema de la autonomía, el tema del cogobierno, el tema de la elección de autoridades, entre otros tópicos que efectivamente al correísmo le afectaban o le molestaban en el objetivo de buscar domesticar a la universidad. En ese proceso se intervinieron alrededor de 6 universidades. Estamos hablando de la Luis Vargas Torres, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la Universidad del Sur de Manabí y de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Nacional de Loja, que una expresión de lo terrorífico que ha sido las intervenciones. Son dos casos concretos, uno es la Universidad Nacional de Loja y la otra es la Universidad de Guayaquil, en donde hasta el día de hoy se desarrollan acontecimientos bastante fuertes que han imposibilitado el desarrollo de estas dos alma mater, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en la educación ecuatoriana es bastante preocupante. Por un lado, hay todo un conjunto de políticas que lo que han hecho es violentar la autonomía y por otro lado también se ha hecho es fomentar el abuso de poder. Explícame, Bueno, por favor. La universidad es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y lógicamente vivimos un proceso de criminalización de la lucha social, de criminalización al que pensaba diferente. El que denunciaba la corrupción en este país era declarado como delincuente y hoy vemos que tienes un ex vicepresidente desde plagiar su tesis hasta robarse los recursos de nuestro país. Entonces, efectivamente en la universidad también se reprodujo esa forma, es decir, si en la universidad pensabas distinto a las autoridades de turno, o te ponían un sumario o te separaban de las aulas, y ahí había una violación de un derecho constitucional como es el derecho a educarse y también el derecho a expresarse. Entonces, que un presidente de la FEU busque perseguir a un estudiante es un reflejo de lo que pasó en el país, es decir, quién estaba en una representación o en un cargo público o en una representación de carácter popular, pensaba entonces que ya podía dirigir esa representación popular como una hacienda. Entonces no hay que olvidarse que el correísmo logró a través de
logró captar a varios representantes estudiantiles a través de chantajes, a través de estímulos económicos, y esos dirigentes estudiantiles, en vez de defender a la Universidad Ecuatoriana, en vez de defender a los estudiantes, pasaron a ser alfombras del correísmo. Entonces, si hay ese tipo de representantes estudiantiles, es ilógico que se pueda decir que vienen cuidando a los estudiantes, porque por algo se llama universidad, porque hay distintas formas de pensar. O sea, en la universidad se refleja todo tipo de pensamiento. ¿Qué piensas tú acerca del caso Sara Velastegui Mariño? Bueno, ahí yo lo pude conocer a Sara cuando estábamos preparando el 47 Congreso Nacional de la FEUE. Pudimos platicar algunos temas de carácter académico y legal que ella estaba viviendo en ese momento. Pero efectivamente ahí hay un abuso de poder, hay toda la autoridad, toda la institucionalidad de la universidad sobre ella. Puede ser que en ese proceso ella esté cometiendo algunas equivocaciones, pero precisamente estás en el alma mater, estás en un centro de estudio en donde tienes que actuar con jóvenes que van no solo a obtener su título para generar tal vez un mejor estado económico al adquirir alguna profesión, sino que también buscan acceder a espacios de educación de calidad donde se respeten sus derechos. Entonces es evidente que frente a Sara se le está aplicando todo un abuso de poder, toda la fuerza de la institucionalidad, y lo que debería hacer el sistema de educación superior y el Estado es garantizar sus derechos, porque estamos hablando de un estudiante que está enfrentando a todo un conjunto de autoridades y lógicamente donde a ella incluso se le ha satanizado parte de sus planteamientos. Debe entrar en materia el proceso de justicia para determinar si es que las denuncias que ha presentado Sara están sujetas a realidades. El estar sujeta a realidades es efectivamente la justicia la que debe determinar qué es lo que se debe hacer con esas autoridades. Las distintas denuncias o temas que ha presentado Sara, la justicia debe estudiarlos. No está bien que todo el aparato o toda la fuerza de una institucionalidad caiga sobre Sara. Es necesario ver qué es lo que está pasando en la Universidad Técnica de Ambato. Sus autoridades también tienen el legítimo derecho a la defensa, como lo tiene Sara. Entonces, el derecho constitucional a la educación debe seguir en marcha mientras a Sara no se le demuestre que lo que ella ha desarrollado son calumnias o efectivamente los hechos que ella ha presentado no existen. Sobre el tema de la actuación del señor Altamirano deja mucho que decir. Yo como representante estudiantil o como expresidente de la FEUE que fui, jamás pediría la expulsión ni para un estudiante del oficialismo ni para un estudiante que no piense de la misma manera. Y yo insisto, creo que el señor Esteban Altamirano debe conocer por qué es el nombre de universidad. Se expresa la universalidad de las formas de pensar, del conocimiento, y creo que vale un poco reflexionar en el caso de nuestro país. En nuestro país se llegó a calificar de mediocres, de gorditas horrorosas, de terroristas, de lanzapiedras, a quienes no pensaban igual al gobierno de turno. En donde se criminaliza no hay desarrollo de la ciencia, en donde se persigue no hay desarrollo del conocimiento. De forma arbitraria, desmedida y violenta, ejerce una serie de medidas en contra de los estudiantes, de las estudiantes, fundamentalmente de las estudiantes mujeres, que se atreven a denunciar casos de acoso en sus espacios universitarios, ¿no? Nos parece que una medida tan grave como aplicar 40 días de prisión para una estudiante en un contexto de violencia permanente y sistemática contra las mujeres, donde se está hablando que es necesario que todos empecemos a denunciar estos casos y a no naturalizar la violencia. Una cosa como esta básicamente nos da la señal para todas las estudiantes, para las mujeres, para la ciudadanía en general, que si uno se atreve a denunciar casos, ¿no es cierto?, lo que va a tener es un castigo por parte del sistema judicial y de las instituciones educativas. Esto de ninguna manera tiene que ver con lo que establece la Constitución, lo que consideramos que debe ser una educación que promueva la crítica, que además de eso promueva una serie de formas y de debates al interior de los espacios educativos universitarios y primarios. El Ecuador es un país en donde las mujeres estamos sufriendo permanentemente violencia y el acoso sexual dentro de los espacios académicos es una de esas. Sara no está sola, la coalición va a pronunciarse. En este caso nos hemos pronunciado y hemos acompañado otros casos. Concursos fraguados, pactados, justo
a la medida de los intereses inescrupulosos de los que ahora gozan en los decanatos, subdecanatos, unidad de talento humano. Ahí tenemos un gentío que desde la cabeza, si algo marcha mal, obviamente la podredumbre es para todo el cuerpo. Se encuentran ahí incrustadas y se aferran al poder. Se aferran al poder sin construir nada propositivo, nada positivo en bien de la comunidad. Es hora de que el Consejo de Participación Ciudadana, el CES, el CENESID, actúe. Obviamente se necesita trabajar con un equipo técnico de abogados que respalden el accionar que ha sido diáfano, de altura, de categoría, de Sara Velastegui Marini, una estudiante que empoderada ha sabido luchar y con valentía poner a la luz del mundo cuál es la realidad, la miseria humana que se vive penosamente en la institución de educación superior, en este caso la Universidad Técnica de Ambato. Sara, este proceso que tú estás viviendo sin duda es profundamente doloroso, principalmente porque, como tú lo acabas de ratificar, este momento no vas a huir, eres respetuosa del proceso, aún sabiendo que no es justo, pero lo vas a respetar. Pero ¿qué hay de tu vida personal? Tú tienes una hija de 4 años. ¿Qué va a pasar con tu hija 40 días que vas a estar privada de tu libertad? Bien, Andrea, me voy a permitir hablarle a mi hija porque esto quedará en la memoria colectiva, quedará en la memoria de la sociedad. Sara, no voy a darte ejemplos de cobardía. No voy a enseñarte a agachar la cabeza ante el poder. No voy a enseñarte a ti a callar y a guardar silencio tras el sufrimiento de otras personas. Y es tanto lo que amo a mi hija, que puede sonar muy loco, pero quiero para ella un mundo mejor. Quiero que mi hija crezca en una sociedad limpia, donde las mujeres sean respetadas, donde las madres sean respetadas, donde no exista tal persecución. Y en ese sentido, pues, Sara no lo va a entender ahora. Sara va a extrañar a su mamá. Debo pedirle perdón. Perdón porque no he sido capaz de derrotarme ante estas personas. Pero ante mi hija sí lo hago. Pero no puedo enseñarle a Sara ejemplos de cobardía. Y no puedo pararme a aplaudirle a un poder que está haciendo daño a muchas personas. Quiero que tú des un mensaje a todas esas mujeres que no se atreven a denunciar, a esas mujeres que no se sienten amparadas por los procesos de seguridad estudiantil que cada universidad, que cada estamento lo tiene que tener dentro de sus competencias. ¿Qué les puedes decir a esas personas que son acosadas diariamente por docentes de la universidad y que por temor siguen viviendo ese martirio día tras día? ¿Qué mensaje les podrías dar a ellas? En inicio, hacer una invitación a mis compañeros varones para empezar a proteger a nuestras compañeras. En inicio eso. Y volver otra vez a retomar la fuerza estudiantil que éramos y que somos aún. Donde si es que tocan a uno, tocan a todos. Y volver a conformarnos a fin de que recordarles que sí han sido los estudiantes con sus luchas los que crearon y exigieron que existan universidades. No recuerdo yo algún rector que pelee por el derecho de los estudiantes. Me parece que este es el caso, ¿no? No creo, señor Galo Naranjo, que usted esté peleando por el derecho de los estudiantes. Está peleando por usted mismo y se está encarnando en la Universidad Técnica de Ambato porque ahora usted es la institución y el alma mater. Usted lo es todo. Su ego es enorme.
Y en ese sentido también decirles a mis compañeras que cada denuncia, cada amenaza que he sufrido, cada atentado que he tenido, vale la pena, porque es por ustedes, y ustedes lo valen todo. Esto va a dar sus frutos, y mi libertad es un lauro de oro que es para mis compañeros, no para usted, señor rector. Usted no vale ni mi tiempo, ni mi atención, ni mi libertad, ni mis lágrimas. Espero que esto ahora a usted le entregue la comodidad, la satisfacción, le llene de orgullo su enorme ego, su enorme humanidad. Que se sienta la señora vicerrectora como mujer, conforme con haberse sentido dignificada, ella y su compañero, quien ha ofrecido romperme las costillas. Ustedes no valen tanto. Esto lo hago por mis compañeros, lo hago por todas las mujeres que han tenido que tolerar esto dentro de la universidad. Lo hago porque quiero una universidad limpia, y no significa que mañana, por el hecho de que yo vaya a ser privada de mi libertad, me vaya a guardar. Señor Galo Naranjo, usted me mandará a descansar un tiempo, pero me armaré durante todo ese momento y durante todo ese tiempo para continuar, porque le prometo que voy a vencer. Pese a lo que pase, venceré. Y la verdad se va a conocer. Al final de todo este proceso increíble y doloroso, ¿pueden separarte de la universidad 2 años y medio? Veo muy complicado que eso llegue a suceder, porque voy a luchar hasta el final. Pero quiero hacer una aclaración a esto. Sería más fácil para mí retirarme de la universidad y continuar mis estudios o concluirlos en otra parte. No existe esta posibilidad para mí porque no se trata solamente de mí, se trata de la esperanza que existe en esta lucha de otras personas, de personas que quizás no tuvieron la fortaleza de la que hoy me invisto yo para poder enfrentar lo que yo he tenido que enfrentar, pero que todos esos casos son de toda justicia. El caso de muchas estudiantes que han sido acosadas, el caso de personas del administrativo que por su condición de ser trabajadores dentro de la universidad han tenido que soportar muchas vulneraciones de sus derechos. Muchos de ellos, por ejemplo, que a uno de ellos me rompió el corazón, que una profesora me diga: Sara, no tengo con qué pagar el arriendo de mi casa, no tengo con qué pagar la pensión de mi hija, nos adeudan ya 3 meses de salario y no nos paga. Yo trabajo para pagar, para sustentar mi hogar, y no sé qué hacer en este momento porque soy madre soltera. Eso es algo que yo cuestioné en un video y le pregunté al señor rector: ¿usted también se priva de su salario 1 mes, 2 meses? ¿Usted le dice a su familia: hoy no vamos a pagar la cuenta telefónica, hoy no voy a pagar tu semestre de la universidad, o no voy a pagar esto porque no me han pagado 1 mes o 2 meses? Los recursos del Estado están ahí y existen. En ese mismo sentido, preguntar qué sucedió con estos jóvenes que también denunciaron de las becas universitarias, que tuvieron que enfrentar costos, que tuvieron que pagar. Estas personas que en su momento decidieron reclamar sus derechos y que fueron tratados de la misma manera que he sido tratada yo. Actualmente Sara Velástegui está asistiendo a sus clases normalmente, cumpliendo con sus tareas propias de tu carrera. ¿Cómo estás manejando el tema académico en este momento? Bueno, esto es un poco complicado porque yo tengo que salir a revisar los recursos con mi abogado, tengo que salir a las audiencias, tengo que prepararme en este momento para recibir esta bomba que es 40 días de privación de mi libertad, pensar si serán capaces de respetar mi derecho dentro de la prisión, porque yo no voy a correr, yo me voy a entregar a la justicia. No porque sienta esto como un deber o una obligación
ante el castigo impuesto, porque es un castigo para mí, ¿no? Sino más bien porque en el mismo sentido, como estudiante de Derecho que soy, respeto el sentido de la justicia, aunque siento que conmigo se ha cometido una injusticia, pero no puedo ser irrespetuosa de la autoridad. En ese sentido también debo indicar que me deja bastante complicado el tema académico, porque no solamente se trata de asistir a clases, se trata de que yo tengo que salir de la universidad, de la facultad, mirando hacia los dos lados, viendo que nadie se me vaya a aproximar demasiado, que nadie me quiera golpear, o que tener que tolerar a veces a personas que me insultan, que me gritan cualquier epíteto, o que han tratado incluso de agredirme, ¿no? Entonces, en este sentido, o tener que tolerar el hecho de que haya una actitud negativa de parte de mis profesores. ¿Sabes lo que significa para mí asistir a una audiencia donde el decano de la facultad, Tarquino Tipantasi, el subdecano, el señor Cortés, un individuo que está como docente extranjero, Matías Valdés Dufau, él es de nacionalidad argentina, que nunca le he visto en mi vida, o sea, que fue mi profesor y que siempre durante sus cátedras permaneció criticando a nuestro país, porque lo ha hecho, que ha criticado a los estudiantes, que ha criticado el sistema de nuestro país, y que sin embargo está trabajando en una universidad de nuestro país. Se pongan felices y aplaudan porque un estudiante ha perdido una acción, porque va a ir a la cárcel, porque una vez más, a pesar de todas las situaciones, han dispuesto que se me vuelva a expulsar de una manera otra vez ilegal, coartando mis derechos, y que ellos lo festejen en mi cara, que griten bravo, viva, que el señor rector sonría. Entonces yo entiendo en ese momento que es natural que las personas que han sido perseguidas por cometer el delito de denunciar tengan que pasar por todo esto. Toda la sociedad va a conocer quién es la dignísima autoridad, la excelentísima autoridad de la Universidad Técnica de Ambato, el señor Galo Naranjo, su vicerrectora Adriana Reynoso y todo el equipo que han sido capaces de componer este hecho tan significativo para ustedes. Será quizás esta la primera vez que sea pública que un estudiante vaya a prisión. Espero eso le dé la paz y la tranquilidad que usted se merece en todo su ego. Me solidarizo con ustedes por esa enfermedad de poder que les aqueja. Espero que termine pronto. Lucharemos por eso. Actúa Ecuador, serio periodismo investigativo.